Damos gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos con Romanos 4, ¿verdad? Hasta este punto hemos estado tratando precisamente cómo el apóstol Pablo trae el ejemplo de Abraham con respecto a la justificación. Todo el capítulo 4 ha sido una exposición precisamente de Abraham, cómo Abraham tenía la esperanza puesta precisamente y cómo Dios es fiel a cada una de sus promesas. Y Pablo está interesado precisamente de que su audiencia, en este caso particular, los romanos, pudieran entender que esta es una verdad que también tiene que aplicarse a ellos. Pero hay algo que al día de hoy nosotros también tenemos que entender, que estas son verdades que están escritas también para nosotros, las cuales muchas veces somos muy dados a desechar. Y cuando llegamos a esta porción de las Escrituras, o sea, los versículos 23 al 25, podemos decir, y de hecho, es como una conclusión de todo lo que el apóstol ha venido trayendo. Pero lejos de ser una conclusión, yo creo que es la cúspide de toda esta exposición del capítulo número 4. O sea, es el clímax de todo este capítulo 4, donde el apóstol Pablo cierra todos los argumentos con respecto a Abraham para llevarlo directamente a que ponga la mirada nuevamente ¿en quién? En Cristo. Cristo es el objeto de nuestra mirada siempre. No puede ser Abraham, no puede ser absolutamente nadie más. Muchos de nosotros quizás admiramos, ¿no?, a Abraham cuando vemos su fe, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Cuando leemos las historias de Abraham nos quedamos precisamente atónitos, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que me llama la atención es que el texto nos está exponiendo que aun cuando Abraham fue un hombre que uno lo mira y dice, mira la fe que tenía, era un hombre que tenía una necesidad y tenía una necesidad de ser salvado. Y todo el capítulo 4 viene exponiéndonos una verdad que es para su pueblo al día de hoy. Necesitamos ser justificados. Y solo Cristo puede justificarnos. Nadie más puede justificarnos. El asunto principal no es que Abraham fue una persona extraordinaria en todo este capítulo, porque generalmente miramos y hacemos el foco precisamente en Abraham. El asunto principal aquí es que Dios fue misericordioso y es misericordioso con su pueblo. Fue misericordioso con Abraham y es misericordioso, con su pueblo. Por lo tanto, el énfasis no recae en la dignidad del hombre. No recae en la dignidad de Abraham, no recae en la dignidad de ninguno de los personajes de la Biblia, sino en la gracia de Dios. Y en nada más. Nosotros somos muy dados, siempre, no sé cuántos de ustedes han escuchado la idea de que desde que tenemos héroes en la Biblia, ¿quién es el personaje tuyo favorito en las Escrituras? Unos vienen y te dicen que Abraham, otros te dicen que el apóstol Pablo, otros dicen que su personaje favorito es, nuestro personaje favorito del cristiano tiene que ser Cristo. Este es el personaje favorito de la Escritura, porque es este que realmente la Biblia está revelando. Nadie más. Y el énfasis entonces siempre tiene que caer sobre la persona de Cristo. O sea, que lo que está tratando de conducirnos este pasaje, y quiero que ustedes, y mírenlo para que ustedes vean de manera detallada, no es que nosotros estemos mirando a Abraham, sino que estemos mirando el corazón del Evangelio, que es Cristo, y cómo ha sido revelado. Que miremos al Dios que levantó a Jesús de los muertos. Que miremos al Cristo que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, este pasaje nos ofrece, este pasaje no nos ofrece, y es lo que tenemos que entender, no nos ofrece para nada un ejemplo moral. Este pasaje nos anuncia la obra redentora. Aquí no se nos está mandando a producir justicia. Aquí se nos está llamando a recibir la justicia por la fe. Y la idea principal que enrola todo el pasaje es que Dios justifica al pecador que cree en Él por medio de la obra de Cristo. Aquel que haya puesto su mirada, y esa es la única manera que nosotros podemos ser justificados,
Esa es la manera en que Abraham fue justificado y ese es el ejemplo que está trayendo precisamente Pablo. ¿Y cómo Pablo describe este pasaje? O sea, ¿de qué manera la fe por la cual Dios justifica el pecado? Vamos a ver algunos puntos que son, yo creo, bien importantes, tres verdades que definen precisamente la justicia, que es por medio de la fe. La primera verdad, usted la va a encontrar en los versículos 23 y la primera parte del versículo 24. Capítulo 4, versículo 23. Estoy leyendo la versión de las Américas. Dice estas palabras: y no solo por él fueron escritos que le fue contada, sino también por nosotros. O sea, que lo primero que tenemos que entender es que la fe que justifica descansa en una palabra escrita que es también para nosotros. ¿A qué se está refiriendo con una palabra escrita? A lo que hoy tenemos, a la ley que nosotros tenemos, a las escrituras que hoy nosotros tenemos. Fíjense que los escritos sobre Abraham no fueron registrados, y esto es una cosa que es bien importante. Los escritos de Abraham no fueron registrados solamente para informarnos cómo fue que Abraham vivió, cómo fue el estilo de vida que Abraham vivió, o cómo fue el ejemplo de Abraham. No. Los escritos de Abraham están ahí para enseñarnos cómo él fue justificado. Porque el énfasis no está en Abraham. El énfasis no se encuentra absolutamente en ningún personaje de la Biblia. El énfasis se encuentra en las promesas de Dios, en la justificación. Y cómo el hombre puede ser salvado. Si ustedes van a Génesis capítulo 15, versículo 6, quiero que lo lean ahí y quiero que entendamos respecto a esto. Esto es un pasaje bien importante, ¿no? Porque esto no es, y entiendas así, que no fue preservado como una, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y este pasaje no fue preservado como una nota bibliográfica en lo más mínimo que pueda ilustrar en este caso la fe de Abraham, sino como una declaración doctrinal acerca de la manera en que Dios salva. La Biblia y en todo el Antiguo Testamento una y otra vez encontramos esta verdad. Y Dios quiso, hermano, en este caso, exhibir a Abraham como un ejemplo de la manera en que él imputa la justicia. Y esto es algo que es común absolutamente para todos los creyentes. No importa, o sea, sí importa. La manera de imputar la justicia no es por los logros que yo pueda tener, sino por la gracia de Dios y por la sola fe que podemos simplemente llegar allá. La Biblia, hermano, no nos narra eventos no nos narra eventos como curiosidades históricas. La Biblia nos registra que hay un propósito redentor. Y este propósito redentor, y es la manera en que Dios redime al hombre, precisamente se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque ¿cuántas veces vamos al Antiguo Testamento? Leemos las historias del Antiguo Testamento. Enseñamos incluso las historias del Antiguo Testamento y no vemos a Cristo en ellas. Una y otra vez lo hacemos. Y sin embargo, todas estas historias del Antiguo Testamento, toda la ley que fue revelada en el Antiguo Testamento, simplemente ha tenido el gran propósito de revelar la redención del ser humano por medio de la promesa que es Cristo. Una y otra vez las Escrituras nos llevan a Cristo, aún cuando usted mirando una historia. La historia de Abraham que me está diciendo, ¿fue una historia para inspirarme a mí? No, la historia de Abraham me está diciendo simplemente que yo tengo que tener la fe para poder alcanzar la justicia. Y no porque yo la merezco. Entonces, es un ejemplo que la Biblia nos está una y otra vez mostrando. Es uno de los tantos ejemplos. Así que cuando leamos todo lo que es el Antiguo Testamento, debemos de leerlo, hermano, preguntándonos. Y escuche estas palabras porque creo que es muy importante cuando usted vaya a leer las Escrituras. ¿Qué está revelando Dios acerca de sí mismo? ¿Qué está revelando Dios acerca del pecado? ¿Y qué está revelando Dios acerca de la salvación? Con ese enfoque es que tenemos que mirar, porque este es el enfoque en que el Señor espera que nosotros veamos.
porque él viene revelando precisamente a Cristo. Porque los escritos de Abraham también fueron dirigidos no solamente a los judíos, sino también a nosotros. Y es lo que dice el apóstol. Fíjense cómo él dice ahí en el versículo 24, la primera parte, sino también por nosotros. Esto significa que la doctrina de la justificación no es una reliquia histórica del pasado, sino que la doctrina de la justificación es una necesidad que nosotros tenemos al día de hoy. Y por lo tanto nos es revelado la manera en que nosotros podemos obtenerla. Pablo no permite que admiremos a Abraham desde la distancia, sino que nos obliga a preguntarnos si poseemos la misma justicia por la fe que tenía Abraham. ¿Esa es la fe que usted tiene al día de hoy? Cuando yo tengo que mirar a Abraham, tengo que entender la justicia que le fue imputada primero, que es por medio precisamente de Cristo. Y esta es revelada por medio de su palabra, porque fue escrita, dice el texto, ¿para quién? Para nosotros. Y según entendemos, al día de hoy, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La misma justicia, hermanos, imputada a Abraham, es contada hoy a los que en él creen. Esa es la misma justicia en la cual nosotros tenemos que esperar. Porque la fe, ni siquiera la fe es un mérito. Creo que hoy se estuvo hablando también en la clase. La fe no produce la justicia. También lo hemos estado hablando anteriormente. La fe no produce la justicia. La fe recibe lo que Dios acredita gratuitamente por la causa de Cristo. ¿Qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que se nos acredita? Por la fe. La justicia que es imputada por medio de Cristo, porque el justo es Cristo. Y esa es la fe a la cual nosotros que tenemos precisamente que estar imitando. Y esa es la fe que está revelada en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Una y otra vez, la promesa de ese pueblo. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo número 9. No teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Hermano, la fe, y es una cosa que hemos estado diciendo, la fe no crea justicia, la recibe. Decíamos que la fe es esa mano que llega vacía, esperando en que el Señor precisamente la llene. Y no es algo que merecemos, es por la sola gracia. La segunda idea se encuentra en el versículo número 24. Vamos hasta el versículo número 24. La segunda parte dice estas palabras. A quienes será contada como los que creen en aquel que le levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. O sea, la segunda idea que Pablo, para dar el cierre a toda la idea de la imputación de la justicia, es que la fe que justifica mira al Dios que resucitó a Jesús nuestro Señor. De manera que la fe salvadora tiene un objeto definido y no una religiosidad vaga. ¿Quién es el objeto definido de nuestra fe? Cristo. Cristo es la fe definida de nuestra fe. La fe bíblica no es una emoción espiritual, porque muchas veces confundimos todas estas cosas, hermano. Porque un día alguien habló muy bonito y dijo, oye, qué bien, y creemos que tuvimos la fe bíblica. La fe bíblica no es una emoción espiritual, ¿verdad? Que se vuelve indefinible. No es un optimismo religioso. Sí, yo voy a estar y yo voy a seguir. No. Aún la fe bíblica es aquella que descansa en Dios. En ese Dios que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Es tu fe una fe bíblica? Al día de hoy tu fe es una fe bíblica. Porque realmente la fe salvadora, y escuchen esto, no se examina por la intensidad. Porque muchas veces, oye, creemos que porque tenemos mucha fe, la fe no se da por medida. Entonces no se trata de la intensidad, sino el objeto
de nuestra fe. Cristo es el objeto de nuestra fe. Es en Cristo quien nosotros tenemos. Y es en Cristo en que el apóstol Pablo está dirigiendo la atención de los romanos. Para que ellos pusieran su atención en Cristo. Y solo en Cristo. No, la pregunta no es cuánto yo creo, sino en quién yo creo. ¿Cuál es la pregunta que al día de hoy tú te haces? ¿Cuánto yo creo o en quién yo creo? En el libro de los Hechos, capítulo 16, 31, dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 16, dice, creyeres en Él para vida eterna. Fíjense que el objeto siempre de creer, ¿quién es? Cristo. Cristo es el objeto de nuestra fe. Miren, una persona puede estar sedienta. ¿Cuántos vivimos en un desierto? Quizás usted pueda tener una sed intensa, pero la intensidad, el deseo que usted tenga, no es quien le va a salvar. Quien le va a salvar es el agua que usted pueda beber. No importa cuánto deseo tengo yo de ser salvo, quien único me puede salvar es Cristo. ¿Entienden eso? Estas son verdades que muchas veces nosotros, yo quiero ser, tú quieres ser salvo. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Hacia dónde tú estás mirando? ¿Tienes el objeto de tu fe es Cristo y sus promesas? Porque este es el énfasis que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hermano, pues vamos a leerlo. Miren para que ustedes vean como él dice, la segunda parte del versículo 24, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. O sea que esto es contado, nosotros somos contados por justicia cuando tenemos esa fe. Muchos dicen al día de hoy, y esto es lo más preocupante, muchos dicen creer en Dios, pero siguen sin el Evangelio. Muchos respetan a Jesús, pero no descansan en Él. La fe salvadora, hermanos, no consiste en una religiosidad en general. Consiste en confiar en el Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Esa es la fe bíblica. Siempre en mi mente, cuando yo hablo acerca de esa fe y de lo que es creer, siempre en mi mente viene el texto de Santiago 2:19. Los demonios también creen y tiemblan. Por eso es saber cuál es el objeto de mi fe real, mi esperanza real, porque si no creen, están muertos. Dice Jesús estas palabras en Juan 8:24. Si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Por eso estamos diciendo que este es el colofón, el final, el clímax del capítulo número 4. No es porque es una conclusión, sino porque está dirigiendo toda la esperanza a esa fe en Cristo, descansándola en Cristo. Y esa es la esperanza que al día de hoy nosotros tenemos que tener, hermanos. La fe cristiana reconoce que el Dios de Abraham es el Dios también de todo el Evangelio. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar una y otra vez puesta nuestra mirada. Porque es el Dios que da vida a los muertos. Es el Dios que es revelado precisamente en el capítulo 4, versículo 16, que ya estuvimos viendo, donde dice, llama las cosas que no son como si fueren. Hermano, esto debe enseñarnos, estas porciones del texto, a leer toda la Biblia de manera cristocéntrica. El Dios de Abraham no es otro Dios distinto. El Dios de Abraham es el Dios de nuestro Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las escrituras convergen precisamente en la obra redentora. La manera en que Él vino a redimirnos. Lucas, quiero que vayamos a Lucas, capítulo 24, versículo 44. Leamos allí. Lucas 24, 44. Y os dijo, estas palabras, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una y otra vez apuntando a la persona de Cristo. Una y otra vez las promesas son apuntando a la persona de Cristo. A ese que resucitó
de los muertos. Hermano, creer en Cristo implica reconocerlo no solo como el Salvador que murió, sino como el Señor y Rey que vive y gobierna. Y gobierna el día de hoy nuestras vidas. Porque la iglesia, nosotros no nos reunimos alrededor de un héroe caído. ¿Saben alrededor de quién nos reunimos, hermano? Alrededor del trono del Rey. La iglesia cuando se reúne alrededor del trono del Rey para adorar al Rey. Y estas cosas son las que traen ese consuelo a nosotros como creyentes. Que por más que lo intentemos no podemos lograrlo. Que depende totalmente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y de nadie más. Depende de la obra de Cristo. Porque Él fue el que resucitó y intercede hoy por nosotros. Depende de la obra de Cristo. Porque según la carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 25, vive siempre para interceder por su pueblo. Depende de la obra de Cristo. Porque toda potestad le fue dada a Él con su resurrección. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar esperando precisamente nuestra esperanza. El versículo 25 nos dice estas palabras. Que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y podemos entender entonces que la fe que justifica reposa en la obra redentora y completa de Cristo. Su sacrificio y resurrección. Y esta es la obra de Cristo. La obra de Cristo no se queda en la cruz. La obra de Cristo continúa. La obra de Cristo tenemos que verla como su muerte y su resurrección. Y ahí es precisamente donde el apóstol Pablo viene cerrando toda la idea de la fe y la justificación a la obra de Cristo. Porque la cruz no fue un accidente o una tragedia. Dice el texto que fue entregado. Esto no, y cuando estamos hablando que fue entregado, nos lleva, muchas veces vamos a pensar que, bueno, Judas fue el que lo entregó, estamos de acuerdo, ¿no? O que fue el Sanedrín quien lo entregó. O que fue Pilato quien lo asesinó. No. Cuando está diciendo que fue entregado nos lleva precisamente a los designios divinos. Al designio de Dios. Y es lo que nos enseña Isaías 53:10. Fue por designio de Dios que fue entregado. Cristo vino como parte del plan redentor. Si ustedes van a Isaías capítulo 53 versículo 10. ¿Qué dice? Con todo eso Jehová, ¿qué quiso? Quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verán linaje y vivirán por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Fue el designio de Dios desde el principio. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Si usted va al libro de los Romanos, la misma carta donde estamos, capítulo 8, versículo número 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará también con él todas las cosas? Y así podemos seguir citando una y otra vez textos donde este era parte del designio de Dios. Por lo tanto, la justificación hasta el día de hoy depende totalmente de Dios, porque fue su plan perfecto y no de sus buenas obras.
No de una fe que descanse en lo que yo pueda creer, sino en las promesas y en el cumplimiento de su palabra, una tras una. Todas sus promesas en Él son sí, amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que arraigarnos. No es Abraham, no es Pablo, no es Juan, es Cristo. No es el pastor, no es el líder de nada. Cristo. Cristo y solo Cristo tiene que estar puesta nuestra mirada. Cualquier lugar donde nosotros miremos fuera de Cristo no vamos a ser justificados. Solo por la fe en Cristo usted y yo hemos sido salvados. Solo por la fe en Cristo usted puede hallar la salvación. No hay nada más. No hay nada más. Lo triste es que muchas veces, y es algo que hemos estado haciendo énfasis, hermano, y es la preocupación que tengo que tener, en este caso también como pastor, que muchas veces creemos que por una serie de acciones buenas que hacemos son como puntos que estamos anotándonos. Y se nos olvida que es Cristo el único que es digno de la gloria. Que si incluso algo bueno sale de mí, es porque Cristo obró en mí. Y es a la persona de Cristo que Pablo está llevando a los romanos. Y es a la persona de Cristo que nos fue escrito esto para que nosotros también hoy solamente miremos la obra de Cristo. ¿Estás mirándola? Esa es la fe a la cual estás dependiendo el día de hoy. Hermano, cuando leemos este texto encontramos una idea que es bien importante. Cristo fue entregado como sustituto real de su pueblo. Fíjense las palabras que dice el texto. Cristo murió, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. ¿Saben qué está diciendo? Que Él murió por nuestras transgresiones. Él tomó mi lugar. Él ocupó mi lugar. Y cuando estamos hablando de esto, tenemos que entender que Cristo no murió solo para mostrarnos cuánto nos ama Dios. Y usted está diciéndome quizás, ¿cómo? Sí. Él muestra su amor. Pero también cuando Cristo muere en la cruz, fue para satisfacer también la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia? Porque en definitiva, ¿cuál es el tema acá? La justificación. El justo, el que no cometió pecado, está entregándose para satisfacer la culpa tuya y mía. Para que su justicia, la del justo, nos pueda ser al día de hoy imputada. Y hoy cuando Dios nos ve, puede decir que somos justos no por nosotros, sino por la justicia de Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo murió, no fue solamente por amor a usted, fue para satisfacer la justicia del Dios Santo. Porque predicamos una y otra vez el sobreamor, el amor de Dios. Y creo en el amor de Dios, hermano. Creo en el amor de Dios. Yo creo que Dios me amó de una manera que yo no lo merecía. Pero tengo que entender las cosas de quién es Dios. Y la manera en que Él me ama. Pero que también es justo. Y era justo que yo pagara. Pero no podía. Porque mi pecado me condena. Y no hay manera que yo pueda salir de eso. Y la única manera entonces de que puedo ser salvo fue que Él vino a morir. Para satisfacer la justicia de Dios el Padre. Por eso Isaías dice que Él llevó nuestras dolencias. Si usted va a la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Oigan lo que dice, hermano. Dice estas palabras el apóstol Pablo cuando le escribía a los Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Siendo el santo, se hizo maldito. Para yo poder ser justificado. No es Abraham quien lo justificó, hermano. No es Pablo quien nos justifica. No es ningún líder. No es absolutamente ningún personaje de las Escrituras. El único que murió fue Cristo.
El único que puede justificar, el único santo es Cristo. El único sin pecado fue Cristo. El único entonces que murió para poder imputar esa justicia es Cristo. Esa es la fe que tienes tú al día de hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 13 a 14. Colosenses 2, 13 y 14. Y vosotros, tú y yo, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Continuamos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola, ¿dónde, hermano? En la cruz. El acta que había contra usted fue anulada en la cruz porque Cristo llevó allí su culpa. Y es la idea que Pablo está transmitiendo en este último. Por eso es que decía que era el clímax del capítulo. Porque dirigía directamente a la persona de Cristo y a su obra. Dice el texto, y resucitando para nuestra justificación. Y no es que Pablo esté haciendo las cosas de manera diferente. No, está simplemente exponiendo lo que significa la obra. La muerte y la resurrección. Son ambos eventos los que pueden llevarnos y al día de hoy, por estos eventos que nosotros tenemos hoy, salvación. Porque la resurrección es la vindicación del Hijo. O sea, la declaración pública de que el pago fue aceptado. La resurrección es la garantía que el creyente tiene para ser justificado al día de hoy. Si usted es justificado, es porque Cristo resucitó. Si no, vaya a Romanos capítulo 1, versículo 4, lo estuvimos viendo. Vamos allí, Romanos 1, 4. ¿Qué dice? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y esto, ¿saben qué pasa? Que nos trae una paz tremenda. Cuando nuestra conciencia nos acuse, no te quedes contemplando solamente tu pecado. Mira a Cristo. Mira al Cristo que resucitó. Cuando tu conciencia te acuse, recuerda que la tumba está vacía. Cuando tu conciencia de tus pecados te acuse, ve a los pies de la cruz y encuentra la paz para con Dios. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que dice Romano, hermano? El libro de los Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. Este es un texto precioso, de esperanza. Cuando tu conciencia te acuse, oigan lo que dice el texto, hermano. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando el pecado y Satanás venga a recordarte lo que has hecho, mira la cruz. Porque allí fue donde hallaste redención. Hermano, para ir cerrando toda esta idea, no somos aceptados ante el Padre por lo que sentimos, ni por lo que hacemos, ni por lo que prometemos. ¿Saben por qué somos aceptados ante el Padre? Solo por lo que Cristo hizo y consumó. No hay otra manera. Porque fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Ya la semana que viene vamos a verlo. Pero si ustedes van al mismo Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué nos dice? Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de buscar la seguridad en nuestro desempeño. Recuerden que muchas veces
teníamos como medidas, esas medidas espirituales. Porque tu aceptación delante de Dios no sube ni baja con las emociones. Tu aceptación delante de Dios está anclada a la obra de Cristo. Y fuera de ella no hay nada. Porque Él solo pudo decir, consumado es. Y Él solo puede decirnos, a través de su palabra, que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Vayamos a Cristo. Solo a Cristo. Él es el que justifica. Él es el que salva. Él es el que redime. Él es el que ha sido propicio. Porque fuera de Cristo solo hallamos condenación. Y esta es la promesa que usted encuentra a través de todo el Antiguo Testamento. Esta promesa nos fue dada en Abraham, y Abraham es un ejemplo de la manera en que Cristo justifica. No es una historia más. Es para que nosotros veamos en el Dios que creemos. El Dios de la Biblia es un Dios justo. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que redime, que salva. Y lo hace solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, les guarde, hermanos. Y nos ayude a poner nuestra mirada en Cristo. Y no en las obras religiosas, no en todas estas cosas que muchas veces creemos que son las que nos van a hacer más aceptos delante de Dios. Cristo es el único que puede hacerlo a usted acepto delante del Padre. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te agradecemos, Señor, porque sin merecerlo entregaste a tu Hijo. Sabiendo que no fue ni Judas, fueron los fariseos ni los líderes religiosos. Fuiste tú, Señor, quien lo tenía en tu plan eterno desde el principio. Y en tu determinado consejo para alabanza y gloria de tu nombre. Perdónanos, Señor, perdónanos cuando te fallamos. Y ayúdanos a cada día mirar a la cruz. Y aun cuando el pecado nos asedie, Señor, mirar a la cruz. Aun cuando tengamos vergüenza por lo que hemos hecho, entender que nuestra vergüenza no es la que nos salva, sino arrepentirnos y ir allí a la cruz y hallar misericordia. Porque solo tú, Señor, puedes salvarnos. No tenemos mérito. Nada, Padre. Solo tu obra, la obra de tu sacrificio y resurrección, puede salvarnos, Señor. Y aun cuando nos acusen, sabemos, Señor, que tenemos abogado, Cristo, el justo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y el honor, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.